Bienvenidos a mi clase de mate con Norma Valencia. Hola, vamos a ver el resumen de lo visto en Aprende en Casa 2, Matemáticas, segundo grado de secundaria, del 9 al 13 de noviembre. Lo primero que vimos fue sobre los teselados. Los términos de teselaciones y teselado hacen referencia a una regularidad o patrón de figuras que cubren o pavimentan completamente una superficie plana que cumple con dos requisitos. Bueno, son entonces figuras que vemos que se repiten y cumplen con dos cosas. Una, no quedan espacios entre ellas, y la segunda es que no se superponen las figuras, es decir, no quedan encimadas como las vemos en todos estos ejemplos. ¿Cómo construimos los teselados? Bueno, tenemos tres diferentes tipos de teselados: los teselados regulares, los semirregulares y los irregulares. Tanto para los teselados regulares como los semirregulares son aquellos que están formados por polígonos regulares, igual cubren el plano, y es necesario que la suma de los ángulos internos que coinciden en un vértice sea de 360 grados. Por ejemplo, este teselado regular, es decir, que se repite la misma figura, que en este caso es un hexágono regular, siempre aquí en los vértices la suma de los ángulos internos de los polígonos nos da 360 grados, como lo estamos observando. El teselado semirregular es cuando combinamos diferentes polígonos regulares, pero de igual forma el vértice donde se unen, la suma de los ángulos interiores nos da 360 grados. Y tenemos los teselados irregulares, los cuales están formados por polígonos que no son regulares, pero siguen cumpliendo con la función de que no dejan espacios entre las figuras y tampoco se sobreponen. Después vimos también las conversiones de múltiplos y submúltiplos del metro, del litro y del gramo. Bueno, vamos a empezar por definir dos conceptos. Vamos a definir la magnitud. La magnitud es la propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia. Es decir, entonces tengo un número, eso significa cuantitativamente, y una referencia. Por ejemplo, un kilómetro o un kilo, un litro. Bueno, y tenemos otro concepto que es la unidad de medida. Y esta es una referencia que se usa para medir la magnitud física de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. Por ejemplo, el metro es una unidad de medida. Entonces, por ejemplo, ejemplos de magnitudes, tenemos la magnitud que es longitud, y la unidad de medida sería el metro. La magnitud capacidad y su unidad de medida sería el litro. Y la magnitud masa y su unidad de medida sería el gramo. Nosotros vamos a revisar cuáles son los múltiplos y submúltiplos de estas unidades de medida. Vamos a definir primero qué es un múltiplo. Un múltiplo son las unidades de medida más grandes que el metro, el litro y el gramo, y sirven para medir fenómenos, cuerpos o sustancias más grandes que el metro, el litro y el gramo. Es decir, cosas mucho más grandes que estas unidades de medida metro, litro y gramo. Mientras que los submúltiplos son las unidades de medida más pequeñas que el metro, el litro y el gramo, y sirven para medir fenómenos, cuerpos o sustancias más pequeñas que el metro, el litro y el gramo. Por ejemplo, si yo quiero medir la longitud de mi hoja del cuaderno, voy a utilizar un submúltiplo del metro, porque mi cuaderno evidentemente es más pequeño que un metro. Pero si yo quisiera medir cuál es la longitud entre mi casa y la escuela, necesito un múltiplo del metro, porque evidentemente entre mi escuela y la casa hay una distancia mucho mayor que el metro. Los múltiplos y submúltiplos los podemos observar en esta tabla. En la parte de en medio tenemos en color azul nuestra unidad, que vale 1, y esta no va a tener prefijo. Todas estas múltiplos y submúltiplos están en base 10, como lo vemos en la columna del lado izquierdo. A partir de arriba tengo yo los submúltiplos, es decir, todo lo que es más grande que la unidad, y
están en potencias de 10. 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. Y a partir del 3 empezamos a movernos de 3 en 3, que es como hemos nosotros denominado algunos prefijos que tienen también unos símbolos y tenemos aquí cómo se llaman cada uno de ellos y su equivalencia en decimales. Hacia abajo de esta línea azul, que es la unidad, tenemos los submúltiplos, los cuales también están en base 10, pero con una potencia negativa porque son números más chiquitos, como lo podemos ver aquí en esta, que se va haciendo hasta como una pirámide. Bueno, vamos a irlo revisando. Tenemos entonces que la unidad, que sería el 1, no tiene prefijo y está elevado a una potencia de 0. Recuerden que todo número elevado a una potencia de 0 nos da 1. Después tenemos 10 a la 1, por eso tenemos 10, y ese prefijo se llama deca y su símbolo sería da. Y estos son 10 o una decena. 10 a la 2 se llama hecto, su símbolo es H, y serían 100 o una centena, es decir, 100. 10 al cubo sería el prefijo kilo, el símbolo es K, la escala sería 1000 o millar, y por eso tenemos 1000. 10 a la 6 se llama mega, por eso tenemos una M, y tenemos aquí el millón como número. A partir de aquí, creo que es muy fácil reconocerlo, por ejemplo, con la computación, cuando hablamos de megas, gigas, teras, petabytes, etc. Bueno, vamos a irlo viendo entonces. 10 a la 9 se llama giga, tenemos una G, y son 1000 millones o millardo. 10 a la 12 se llama tera, su símbolo es una T, y es un billón. 10 a la 15 es peta, se representa con una P y son 1000 millones. 10 a la 18 es hexa, se representa con una E y es un trillón. 10 a la 21 es zeta, se representa con una letra Z y son 1000 trillones. Y 10 a la 24 es yota, se representa con una Y y es un cuatrillón. Ahora, los submúltiplos sería 10 a la menos 1 es deci, su símbolo es una D y es un décimo. 10 a la menos 2 sería centi, un símbolo es una C y serían centésimos. 10 a la menos 3 sería mili, una M su símbolo y son milésimos. 10 a la menos 6 es micro, la letra es una mu, una letra griega, y serían millonésimos. 10 a la menos 9 es nano, la letra es una N, su símbolo, y esto es 1000 millonésimos. 10 a la menos 12 es pico, su símbolo es una P y es billonésimo. 10 a la menos 15 es femto, su símbolo es una F y es 1000 billonésimo. 10 a la menos 18 es ato, su símbolo es una A y son trillonésimos. 10 a la menos 21 es septo, su símbolo es una Z y serían 1000 trillonésimos. Y 10 a la menos 24 es yocto, su símbolo es una Y y serían cuatrillonésimos. Bueno, ¿cómo vamos a convertir entonces de múltiplos a submúltiplos? Vamos a empezar por el metro. Aquí vemos el metro, aquí en medio, y entonces lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a empezar por los submúltiplos. Un metro es igual a 10 decímetros, igual a 100 centímetros, igual a 1000 metros. De la misma forma, un metro es igual a 0.1 decámetros, 0.01 hectómetros y una milésima parte del kilómetro. Recuerden que estos serían décimos, centésimos y milésimos. Como se dan cuenta, cuando yo voy recorriendo de izquierda a derecha, se va multiplicando por 10. Y de forma inversa, de derecha a izquierda, se va dividiendo entre 10. Por lo tanto, si yo tengo 60 metros, para pasarlo a milímetros, pues una forma sería multiplicarlo por 10 y por 10. O lo mismo que multiplicarlo de un jalón por 1000. ¿Cómo sabemos? Pues es 1, 2,
3 posiciones, por lo tanto sería lo mismo que multiplicar 10 por 10 por 10 o por 1000. Y si yo estos 60 metros los quisiera pasar en kilómetros, pues dijimos que en este sentido se divide, por lo tanto tendría que dividir entre 10 y entre 10, que sería lo mismo que dividir entre 1000. Ahora bien, vamos a ver lo mismo, pero para el litro. Si se dan cuenta, es la misma mecánica. Tenemos que un litro es igual a 10 decilitros, 100 centilitros y 1000 mililitros. Y es lo mismo a un décimo de decalitro, un centésimo de hectolitro y un milésimo de kilolitro. De igual forma, de izquierda a derecha multiplica y de derecha e izquierda se divide. De 10 en 10. Por lo tanto, 80 litros en mililitros sería lo mismo que multiplicar por 10. Multiplico por 10, multiplico por 10 y multiplico por 10. O de un jalón multiplico por 1000. Ahora, de 80 litros a kilolitros, sabemos que en esta dirección dividimos y divido entre 10, entre 10, entre 10 y entre 10. Que sería lo mismo entonces a dividir de un jalón entre 1000. Ahora, con el gramo, pues prácticamente sigue siendo lo mismo y sabemos que un gramo son 10 decigramos, 100 centigramos y 1000 miligramos. También es un décimo de decagramo, un centésimo de hectogramo y un milésimo de kilogramo. De la misma forma, de izquierda a derecha multiplico de 10 en 10 y de derecha a izquierda divido de 10 en 10. Por lo tanto, 50 gramos sería lo mismo a multiplicar por 10, por 10 y por 10, o de un jalón por 1000, y 50 gramos a kilogramo sería lo mismo que dividir entre 10 y entre 10, o dividir de un jalón entre 1000. También en los gramos tenemos otras unidades que no pertenecen al sistema internacional, pero son muy utilizadas. Por ejemplo, sabemos que una tonelada son 1000 kilos, un quintal son 100 kilos, un miligramo son 10 kilos. Por lo tanto, ¿cómo puedo pasar de toneladas a kilogramos? Pues si se dan cuenta, solo se va multiplicando por 10. 2 toneladas serían 20 quintales y 20 quintales serían 200 miligramos. 200 miligramos serían 2000 kilos. Es decir, multiplico por 10, multiplico por 10, multiplico por 10. Por lo tanto, puedo pasar de 2 toneladas a 2000 kilogramos multiplicando directamente por 1000. Ahora, vamos a ver la relación que existe entre las unidades de volumen, capacidad y masa. Sabemos que un litro es la capacidad de un decímetro cúbico, es decir, una cajita que yo hiciera donde cada lado midiera 10 centímetros de largo, de alto y de ancho. En este cubito, si yo metiera agua, en este caso agua destilada, cabría exactamente 1 litro en un decímetro cúbico. Bueno, también sabemos que 1 kilogramo es la masa que tiene el agua pura, es decir, agua destilada, que cabe en un recipiente de 1 decímetro cúbico. Es decir, que tiene de volumen 1 kilo. Por lo tanto, 1 kilo va a ser igual a 1 decímetro cúbico. Entonces vemos esta relación. 1 kilo es igual a 1 decímetro cúbico y este es igual a 1 litro. De esta relación encontramos lo siguiente. Por lo tanto, 1 gramo es igual a 1 centímetro cúbico, que es igual a 1 mililitro. Y bueno, pues esto fue todo lo que vimos esta semana en Aprende en Casa 2. Espero que les sea de utilidad. Saludos.